bacteria pertenece a la familia Anaplasmataceae, de la cual encontramos dos géneros a saber, Anaplasma y Ehrlichia. Son bacterias intracelulares obligadas que sobreviven dentro de las vacuolas citoplasmáticas de las células hematopoyéticas de mamíferos, encontrando a los granulocitos, monocitos, eritrocitos y plaquetas como células hospedadoras. Como característica distintiva entre la Rickettsia y la Orientiae, se puede mencionar a la Ehrlichia, pertenece a la vacuola fagocítica. Estas bacterias se producen mediante fisión binaria dentro del fagosoma, pero sin verse afectadas por la exposición a enzimas hidrológicas dentro del lisosoma. Son estructuras pleomórficas, cocoides, helicoidales. En cuanto a las formas morfológicas, encontramos los cuerpos elementales 0,2 y 0,4 micrómetros y el cuerpo reticulado 0,8 a 1,5 micrómetros. Cada forma obedece al estado en el cual se encuentra la infección, ya que algunos días posteriores a la infección de la célula aparecen los cuerpos elementales en proceso de replicación, los cuales se van organizando en masas redondeadas de membranas llamadas módulas. No se puede hacer la tinción de Gram, ya que no es útil por la carencia de genes para sintetizar peptidoglucano de la pared celular. Sin embargo, a razón de esto se debe realizar extendidos de sangre periférica, los cuales se deben teñir con Giemsa, ya que se pueden encontrar mórulas, las cuales son el estadio diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, al encontrarse tan en bajo porcentaje, alrededor de 10% de los afectados, deben realizarse pruebas de amplificación de ADN específico, es decir, dará positivo en la enfermedad aguda. El incremento en títulos de anticuerpos se observa entre 3 a 6 semanas después. Vale la pena mencionar que las reacciones cruzadas son bastante frecuentes, razón por la cual se da la realización de una historia clínica adecuada, una buena correlación epidemiológica y tener en cuenta los viajes a zonas endémicas que se han hecho. Unas preguntas claves para poder dar el diagnóstico diferencial y encaminar a un buen tratamiento. Así pues, el tratamiento de la forma aguda se emplea doxiciclina de 5 a 10 miligramos kilogramo de peso por cada 12 a 24 horas durante 2 a 3 semanas. La recuperación es más o menos a las 48 horas de iniciado el tratamiento. El Colegio Americano de Medicina ha recomendado el dipropionato de imidocarb 5 miligramos por kilogramo dosis con intervalo de 15 días, atropina 0.044 miligramos kilogramo antes de 10, miociclina 20 kilogramos cada 12 horas, cloranfenicol 50 miligramos por kilogramo cada 8 horas y oxitetraciclina 22 miligramos kilogramo cada 8 horas. Este microorganismo usa como hospedero a animales roedores, ganado vacuno y ciervos silvestres. Invade e infecta al ser humano de forma accidental mediante la picadura de la garrapata de géneros. Infecta a las células de la sangre, cuerpos piriformes, los eritrocitos, trofozoito intraerocitario, el cual se multiplica por fisión binaria, formas triadas y produce lisis del eritrocito con liberación de merozoito. El merozoito mantiene la infección alterando otras células hospederas. El microorganismo posee un ciclo de reproducción sexual y asexual combinados. El núcleo del trofozoito se divide en varias partes. El citoplasma se condensa alrededor de cada parte del núcleo, formando así una nueva célula hija, un merozoito. Después rompe su ubicación solar para invadir nuevas células El hospederas. primer reporte en el mundo se reporta hacia el año de 1957, cuando la sintomatología típica de la malaria de un paciente condujo al diagnóstico errado, ya que el examen post-mortem fue confirmado como Babesia bovina. Esto ocurrió en Yugoslavia, caso el cual se presentó en un trabajador agrícola, el cual tenía los síntomas clásicos de malaria. Posterior a su fallecimiento, mediante un examen de frotis sanguínea, se confirmó la muerte a causa de Babesia bovina. En Colombia, el primer caso, y más aún en América Latina, se dio hacia el año de 2003, en un país que posee condiciones geoclimáticas aptas para la interacción del parásito y huésped. Exámenes de laboratorio que sustentan el diagnóstico. Mediante el estudio en laboratorio se deben tener especies atención, ya que se debe diferenciar entre los géneros, pues los eritrocitos infectan con formas pequeñas anulares, por lo cual las extensiones sanguíneas pueden arrojar resultados negativos en pacientes con parasitemia de bajo grado. En Estados Unidos y Europa, para establecer el diagnóstico se usan pruebas inmunológicas como la inmunofluorescencia y moleculares como la, así como el control de las reservas de sangre llegadas de donantes de cualquier parte del mundo. Es una
espiroqueta no es de consideración ni gram positiva ni gram negativa, ya que se tiñen mal con los reactivos de la tinción de gram, aunque su membrana externa es parecida a las bacterias gram negativas. Por el contrario, con la tinción con colorantes de anilinas, la tiñen bien y se pueden observar fácilmente. Su tamaño suele ser mayor a las de otras espiroquetas, a 0,2 a 0,5, 8 a 30 micras. Posee entre 7 y 20 flagelos periplasmáticos, lo cual depende de la especie. Estos se encargan de la movilidad del microorganismo y se ubican entre el cilindro periplásmico y la envoltura externa. Son microaerófilas y tienen necesidades nutricionales exigentes, es decir, necesita N-acetilglucosamina, ácidos grasos saturados e insaturados de cadena larga. Causa enfermedades zoonóticas en humanos transmitidas principalmente por las garrapatas y piojos, dependiendo de la especie. Existen 37 especies conocidas de la borrelia, de las cuales las que se presentan mayor relevancia médica son Burgdorferi, Garini y Aspes. El crecimiento de este microorganismo en sus vectores y en sus hospederos depende de la expresión génica de las proteínas de superficie externa. La enfermedad de Lyme puede ser subclínica o tener un amplio rango de manifestaciones clínicas. En la mayoría de los casos, las personas estuvieron en riesgo de exposición a garrapatas. Este antecedente de picadura de garrapata no es imprescindible, ya que puede pasar inadvertido o no relacionarse con el proceso, que puede comenzar semanas o meses después. Tenemos la microscopía, el cultivo, pruebas basadas en ácidos nucleicos y la detección de anticuerpos. Microscopía. Se tienen en cuenta las borrelias que causan fiebre recurrente, a las cuales pueden visualizar en el periodo febril en las extensiones de sangre teñidas con los métodos de Giemsa o de Wright. El método de Wright es el diagnóstico más sensible para la fiebre recurrente y estas extensiones son positivas para los microorganismos en más del 70% de los pacientes. No recomiendan muestras clínicas como examen al microscopio de sangre o los tejidos de los pacientes con la enfermedad del Lyme, ya que B. Burgdorferi rara vez se puede observar. Cultivo. Algunas borrelias se pueden cultivar in vitro en medios especiales, pero es muy raro su uso, ya que es difícil disponer de los medios y además los microorganismos crecen lentamente. Por otra parte, el cultivo de Burgdorferi ha tenido éxito, aunque la sensibilidad del cultivo es baja en todas las muestras, menos en la lesión cutánea inicial. Pruebas basadas en los ácidos nucleicos. Su sensibilidad es del 65 a 75% en las biopsias cutáneas, del 50 a 85% en el líquido sinovial y el 25% en las muestras del líquido cefalorraquídeo de los pacientes con una enfermedad de Lyme demostrada. Estas pruebas se suelen limitar a laboratorios de investigación. ¿Cuál es el abordaje terapéutico? La fiebre recurrente se ha tratado de manera eficaz con tetraciclinas y penicilinas. Las tetraciclinas son fármacos de elección, pero están contraindicados en mujeres embarazadas y en los niños pequeños. En cuanto a las manifestaciones de procesos de las enfermedades del Lyme, se tratan de forma eficaz con la administración oral de amoxicilina, doxiciclina y cefuroxima. La antibioterapia disminuye la probabilidad y la gravedad de las complicaciones tardías. También se puede presentar la artritis de Lyme y otras complicaciones, las cuales se tratan con ceftriaxona, doxiciclina o amoxicilina oral. Y para los pacientes con artritis de repetición o enfermedades de los sistemas nerviosos central o periférico, necesitan tratamiento parenteral con ceftriaxona, cefotaxima o penicilina G intravenosa. Son células procariotas gram negativas, no forman esporas. Tienen pleformas, forman de cocos, bacilos o hilos. Miden entre 0.3 y 1 milímetro. Son intracelulares obligatorio. Pertenecen a la familia de los Rickettsae. Los géneros son Coxiella, que contiene el agente causal de la fiebre Q, contiene el agente causal de la fiebre de las trincheras y contienen otras especies de agentes. Su forma de transmisión es por aerosoles, gotitas de flush, picaduras, mordeduras y raspaduras. Los géneros de Rickettsia se subdividen en Rickettsia y Orientia. Le deben su nombre a Howard Ricketts, que relaciona la garrapata como vector. Ehrlichia se subdivide en Ehrlichiae y Anaplasma, a Paul Ehrlichia y Coxiella a Harold Cox. Se transmiten por vectores como las garrapatas, piojos, pulgas y ácaros.
Los humanos solo la adquieren de manera accidental. Al infectar al huésped se multiplican y se diseminan a lo largo de los vasos sanguíneos del cuerpo. La Rickettsia rickettsii causa la fiebre exantemática de las montañas rocosas. La Rickettsia acari ocasiona la viruela por rickettsia. La Rickettsia prowazekii genera el tifus epidémico, recurrente y esporádico. La Rickettsia typhi produce el tifus endémico y por último la Orientella tsugamushi es la causante del tifus de la maleza. La respuesta de los anticuerpos a estos agentes se destina a los lipopolisacáridos o LPS y a las proteínas de membrana externa 1 y 2, OMPA o OMPB. Los métodos MIF e IFA detectan los anticuerpos. ELISA es la detección de inmunoglobulina G y M y antígenos de proteínas o MVP, cultivos o muestras de sangre o tejidos. El tratamiento se pueden usar todas las infecciones causadas por rickettsias, responden de manera efectiva con el uso de doxiciclina. También se puede usar tetraciclinas, pero esas están contraindicadas en madres gestantes y niños pequeños. Está indicado en infecciones por rickettsias por ser eficaz y si esta enfermedad es maltratada, genera un índice de morbomortalidad alto. No existe ninguna vacuna para la fiebre exantemática. Se puede prevenir al evitar lugares o el contacto de garrapatas, el uso de ropa protectora y que cubra gran área de la piel, repelentes contra insectos y la eliminación de garrapatas que se encuentren adheridas. Los géneros Rickettsia, Escherichia y Coxiella se han clasificado en una sola familia, Rickettsiae, por componerse de ácidos gram negativos aerobios intracelulares obligados. Pero el análisis de ADN invalidó este sistema de clasificación. Se observó que en el antiguo género Rickettsia había que subdividirse en dos géneros, Rickettsia iorienta y Escherichia, entre otros dos, Rickettsia y Anaplasma. Origen: el plasma entidad informe. Una cosa sin forma se refiere a las inclusiones intracitoplasmáticas, las características microbiológicas del anaplasma. Enfermedad: anaplasia granulocítica humana. Distribución geográfica: Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia. El hospedador y el reservorio son los roedores pequeños, ciervo y ovejas. El vector es especies de ixodes, hospedadores con síntomas clínicos, rumiantes, caballos, perros, seres humanos. Células hospedadoras infectadas están los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Las bacterias intracelulares de pequeño tamaño se tiñen débilmente con la tinción de Gram. Estas se tiñen mejor con las Giemsia o Giemsaes, las cuales son rápidas y efectivas. En una bacteria que parasita granulocíticos, monocitos, eritrocitos y plaquetas permanecen en la vacuola fagocitada, afectando la función de lisosomas, por lo que inhibe la expresión de receptores adecuados en la vacuola. La multiplicación interna en el fagosoma mediante fisión binaria, el crecimiento intercelular protege a las bacterias de su destrucción por el sistema inmunitario. La aplasmosis humana aparece como consecuencia de la infección por A. phagocytophilum, en los cuales los granulocitos se infectan de forma primaria. Esta enfermedad se manifiesta a los 5 o 10 días de la exposición, expresando un cuadro clínico pseudogripal con fiebre elevada, cefalea, malestar general, mialgias. En un 10% de los casos se observan exantema cutáneo. Se requiere la realización de pruebas de laboratorio para obtener un diagnóstico definitivo, las cuales son microscopía, utilidad limitada porque las bacterias se tiñen mal con el método de Gram, pruebas de amplificación de ADN, estudios serológicos confirman el diagnóstico, entidades que hacen diagnóstico diferencial del caso, serología, la presencia de anticuerpos específicos puede apoyar el diagnóstico, una prueba de fijación de complementos, prueba de inmunoelectroforesis de contracorriente y una prueba indirecta de anticuerpos por inmunofluorescencias. También está ELISA, que se ha desarrollado una prueba de ELISA SNAP 4DX, está disponible comercialmente. Se ha identificado por primera vez en Argelia en 1935. En 1945 se le da el nombre de Escherichia por su descubridor Paul Escherichia, 1854 y 1915. Entre 1968 y 1970 se presentó una gran cantidad de casos en la Nueva Granada de Vietnam. En 1980 aproximadamente
se definieron casos de gran cantidad en humanos. Exámenes de laboratorio para diagnosticar el agente. Anomalías hematológicas, trombocitopenia, anemia, normocitopenia, normocrónica no regenerativa, leucocitos variables, fase crónica, hiperproteinemia debido a un aumento de beta-gamma globulinas, hipoalbuminemia asociada a proteinuria y hematuria, insuficiencia renal o hepática.